Al rendirte adoración, siento su gloria, es su presencia, son sus manos sanando mi ser, siento su gloria, es su presencia, son sus manos sanando mi ser. Tómame, Señor, tómame, Señor, yo te entrego el corazón, nuevo quiero ser, cámbiame con tu amor. Tú eres real, milagroso Redentor, manifiéstate aquí. Al rendirte adoración, yo siento su gloria, es su presencia, son sus manos sanando mi ser, siento su gloria, es su presencia, son sus manos sanando mi ser. Yo te entrego el corazón, siento su gloria, es su presencia, son sus manos sanando mi ser, siento su gloria, es su presencia, son sus manos sanando mi ser. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos. Estamos transmitiendo hoy desde Ajusco Medio para evitar contagios y problemas con la pandemia. Y vamos a iniciar el tema de hoy. Vamos a estar hablando sobre las fiestas de primicias. Y digo las fiestas porque no es solo una fiesta de primicias la que existen en el calendario judío, ¿sí? Y son importantes en la Biblia, ¿sí? Son muy importantes. De hecho, em, no solo la Biblia habla de que debemos dar ofrendas y diezmos, sino también habla de las primicias. Y recuerden que el calendario hebreo es un calendario agrícola, entonces son muy claros los puntos, los momentos que están marcados en el calendario en el que deben de recogerse las cosechas. Y con ello están marcadas las fiestas de primicias. Y son básicamente 4. Uh-huh. Vamos a ver, empecemos con las de primavera. La primer fiesta de primicias de primavera
es la fiesta de Bikurim. Bikurim significa primeros frutos. Y nos habla de ella en Levítico 23. Levítico 23, recuerden que habla sobre las fiestas que Dios establece. No son las fiestas judías, sino son las fiestas de Dios. Y una que menciona aquí es la fiesta de Bikurim, o la fiesta, como está conocida también como la fiesta de las primicias. Vamos a ver lo que dice Levítico 23, versos del 10 al 14. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Adonai, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Adonai. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite. Ofrenda encendida a Adonai en olor gratísimo. Y su libación será de vino la 1/4 de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Entonces, aquí nos está mostrando un momento, es cuando se recoge cuando empieza la siega de la cebada, esto es, iniciada la primavera, cuando se debe de llevar delante de Dios las primicias. Dice, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. ¿Sí? Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Dios para que seáis aceptos. Entonces nosotros somos aceptos delante de Dios cuando nosotros traemos las primicias al sacerdote para que las ofrezca como una ofrenda mecida delante de Dios. ¿Sí? Y algo aquí, en el último versículo que leímos, dice, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día que hayáis ofrecido la ofrenda a vuestro Dios. Entonces, no podemos nosotros tomar nada de la cosecha para nosotros sin que antes hayamos entregado a Dios la ofrenda de primicias, para que seamos aceptos delante de Dios. Nosotros no vamos a recibir bendición de Dios si nosotros no hacemos esto. ¿Sí? Nosotros somos bendecidos en gran manera cuando nosotros ponemos delante de Dios nuestras primicias. En este caso está hablando de una cosecha de cebada. Y la primicia fue una gavilla de una gavilla es un manojo grande de las espigas de la cebada, ¿sí? Pero no solo era la gavilla, dice, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto, y su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite. Y su libación será vino. Entonces, no es solamente la gavilla, sino hay una ofrenda encendida
que se ofrece junto con las primicias. Entonces es primicias y ofrenda. ¿Mm? Las primicias, fíjense, no es como el diezmo. El diezmo, eh, ¿cuál es el diezmo de la cosecha? Es el 10% de la cosecha. Pero la primicia es antes. Lo primero, lo primerito, antes de saber cuánto va a producir la tierra, se entrega las primicias, ¿sí? Y esto es en fe, ¿sí? Nosotros en fe sabemos, creemos que vamos a recoger una buena cosecha, ¿sí? Y nuestras primicias van por delante. ¿Sí? Entonces, antes de saber cuánto vamos a cosechar, de qué tamaño va a ser la cosecha, qué tan productivo va a ser esta siembra o esta siega, tomamos las primicias y las presentamos delante de Dios en fe de que esto va a ser de bendición. Y cuando nosotros lo hacemos de esa manera, dice que somos aceptos delante de Dios y Dios nos prospera. Uh-huh. Y en su momento, al saber el tamaño de la siega, de la cosecha, se presentará delante de Dios el diezmo correspondiente. Uh-huh. Recuerden que son tres cosas que pide el Señor: ofrendas, diezmos y primicias, aunque el orden debe de ser primicias, ofrendas y diezmos. Uh-huh. Ok, entonces la primer fiesta es esta que acabamos de leer, y esto se hace, otra vez vamos a leer, dice: el sacerdote mecerá la gavilla delante de Adonai para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Entonces, esto se hace al día siguiente de el sábado. Es el día de reposo semanal que cae dentro de la fiesta de los panes sin levadura. Uh-huh. Tendríamos que leer antes para tener el contexto y saber de qué día de reposo está hablando, y es de la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, Bikurim es una fiesta de primicias que viene dentro de la fiesta de los panes sin levaduras, de los panes sin levadura, que es en primavera, cuando se celebra la Pascua. Amén. Y esa es la primer fiesta, porque es la primer cosecha del año. Después viene una segunda fiesta de primicias. Vamos a seguir leyendo en el verso 15. Y nos habla de la fiesta de Shavuot. Dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano al Señor. Y empieza a describir cómo se debe de hacer esto, ¿sí? De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura. Son primicias para Dios. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto al Eterno, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Adonai. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Adonai, con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa sagrada a Adonai para el sacerdote.
Entonces, ¿qué es lo que hace el sacerdote? Lo presenta delante de Dios y él lo toma porque es para su manutención. Amén. Entonces, eh, esta fiesta se celebra 50 días después, 7 semanas después y un día más de la fiesta de Bikurim. Entonces, es 7 semanas después, o sea, una semana de semanas. Por eso esta fiesta se llama la fiesta de las semanas. Semanas en hebreo es Shavuot. ¿Mm? En el argot cristiano se conoce como la fiesta de Pentecostés, ¿Mm? que es un término griego que significa 50. ¿Mm? Porque es 7 semanas y un día, 49 días y uno más, cuando se celebra. Amén. Entonces, la fiesta de las semanas o la fiesta de Pentecostés es 50 días después de la fiesta de Bikurim, la fiesta de las primicias de la cebada. Y en esta se presentan panes preparados con harina de trigo de los primeros frutos de vuestra siega. Dice, a ver, lo voy a leer otra vez. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de flor de harina cocidos con levadura, como primicias para Dios. Entonces, esto acompañado de los corderos y todo lo demás que va como ofrenda encendida, ofrenda mecida, ofrenda de paz, y se presenta delante de Dios por el sacerdote. Amén. Entonces, todo esto corresponde a las primicias de la cosecha del trigo, 50 días después de la fiesta de las primicias de la cebada. Y estas dos son fiestas que se celebran en primavera. Recuerden que uno es iniciando la primavera y el otro es 50 días después, todavía en primavera. Hay una tercera fiesta que viene un poquito más adelante, vamos a brincarnos hasta el versículo 39. Y dice, pero a los 15 días del mes séptimo, este es el mes de Tisri, que en el calendario gregoriano viene cayendo entre, entre septiembre y octubre, más o menos. Entonces, dice aquí, a los 15 días del mes séptimo, entonces viene siendo empezando octubre más o menos, dice, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Adonai por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y de sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Adonai, vuestro Dios, por 7 días. Y le haréis fiesta a Adonai por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo lo haréis. Y habitaréis, y en tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, en tiendas. Entonces, esta fiesta donde se traen ramas con frutos, también aquí en otra parte del Levítico viene descrito cómo se hacen las ofrendas en esos 7 días. En total se presentan 72 carneros delante de Dios en esos 7 días, más la ofrenda de primicias. Bueno, esto es parte de las ofrendas de primicias. En esos 7 días. Es una de las más importantes fiestas de primicias que se conoce como la fiesta de primicias de los frutos, de los primeros frutos de otoño. O las primicias de otoño. Entonces, estas son
las tres fiestas que menciona en Levítico 23 que se deben de presentar a Dios en, en sus tiempos, en los tiempos que están allí indicados. Uno, iniciando eh, la primavera, otro a la mitad de la primavera y el otro en el otoño. Muy bien. Pero hay una cuarta fiesta de primicias y esa la encontramos en Levítico 19, versos del 23 al 25. Esa fiesta acaba de pasar, fue el, el lunes 17 de enero de este año 2022. Eh, se celebró esta fiesta. En el calendario hebreo es el 15 de Shevat, ¿sí? Y dice así en Levítico 19, versos del 23 al 25. Dice, y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. Aquí estamos hablando de árboles frutales. Uh-huh. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Uh-huh. Entonces, los árboles no empiezan a producir inmediatamente. A veces tardan 1 año, 2 años, 3 años o aún más. Dice que en esos primeros 3 años se debe considerar incircunciso el fruto y no se comerá. Y el cuarto año, todo su fruto será consagrado en alabanza a Dios, como primicia. Uh-huh. Mas el quinto año comeréis el fruto de él para que os haga crecer su fruto. Yo, Adonai, vuestro Dios. Entonces Dios les está diciendo que los primeros 3 años no se come el fruto del árbol. Luego siembran algún arbolito de limones y el primer año dicen, ay, coseché un limón y ya me lo comí. ¿Mm? Y el segundo año, ay, ahora dio como 5 limones. Ya el tercer año da un poco más, al cuarto año da un poco más, pero no hacemos esto, ¿sí? Bueno, aquí dice, los primeros 3 años no se debe comer. Los frutos se quedan en el árbol. Uh-huh. Se debe considerar incircunciso y no se deben comer. El cuarto año dice, todo su fruto será consagrado en alabanza a Dios. Todo el fruto que dé durante el cuarto año es primicia para Dios. Todo completo. Uh-huh. Mas el quinto año comeréis el fruto de él para que os haga crecer su fruto. ¿Y eso quién lo dice? Yo, Adonai, vuestro Dios. Entonces, no solo son los frutos del grano, de la cebada y del trigo, sino los frutos de los árboles frutales, que en el cuarto año se dedica como primicia a Dios completamente, ¿sí? Y cada año se entregarán primicias de frutos en la fiesta de los tabernáculos. Dice que tomarán ramas de árboles con fruto y con ese harán la enramada o el tabernáculo donde vivirán por 7 días. Uh-huh. Además de los corderos y los machos cabríos que se entregan en esa fiesta y todo lo demás, ¿sí? Entonces, esta fiesta se celebra una vez al año, el día 15 de Shevat, a la mitad, si se fijan, el 17 de enero es en pleno invierno. Uh-huh. No es temporada de cosecha. Los árboles están aparentemente secos, no tienen ramas, no tienen hojas, perdón. Y
En ese momento es cuando se considera el año nuevo de los árboles. Ese es otro tema, lo vamos a tocar en otra ocasión. Se conoce como el año nuevo de los árboles o el, eh, el- la fiesta de las primicias de los primeros frutos de Israel, de la tierra de Israel. Ujú. Entonces, es una fiesta de primicias donde se entregan frutos y debemos considerar que el cuarto año de nuestra de, de cosecha, de producción frutal de nuestros árboles, es un, un año de frutos consagrados a Dios. Ujú. Y a partir del quinto año es cuando nosotros podemos tomar del fruto del árbol. Y de esa manera los árboles van a ser muy, pero muy productivos. Ujú. Dejando los 3 primeros años el fruto en el árbol y el cuarto año dedicándolo completamente, enteramente a Dios. Amén. Muy bien. Eh, hay una parte donde resume las 3 fiestas que están descritas en Levítico 23, que son las más importantes, que de hecho son las 3 fiestas más importantes del calendario hebreo. Y en Éxodo 23 lo menciona. Éxodo 23, versos del 14 al 19. Dice, 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás, no por ser la de los panes sin levadura, sino porque es el de primicias. Cae dentro de esa semana. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega de los primeros frutos de tus labores, la del trigo, que hubieres, de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Adonai, el Señor. No ofrecerás eh, con pan leudado la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche a la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Adonai tu Dios. Hasta ahí vamos a dejar. Entonces, aquí está hablando de las primicias. Todo varón se presentará delante de Dios 3 veces al año. En otra parte dice, y no lo hará con la... Ah, bueno, sí, arriba lo dice. Ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías, sino que lo tenemos que hacer con las ofrendas de paz y las primicias delante de Dios. Amén. Dios no solo pide las primicias del fruto de la tierra. Hay más primicias que pide Dios. Vamos a ver cuáles son. Vamos a leer Éxodo capítulo 13. Vamos a leer versículos 1 y 2. Dice, Adonai habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Vamos a brincarnos al verso 11 y dice, y cuando Adonai te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te lo hubiere dado, dedicarás a Adonai todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Adonai. Entonces, fíjense lo que está haciendo aquí menciona
Dios dice, yo tomé a los primogénitos de Egipto. Recuerden que la última plaga que mostró Dios a través de Moisés en Egipto, la última de las 10 plagas de Egipto, fue la muerte de los primogénitos. Entonces Dios le dice a Israel en este pasaje, yo tomé a los primogénitos de Egipto como primicias de Egipto. ¿Mm? Y quiero que ustedes me entreguen a mí sus primogénitos como primicias de los hombres. Pero no solo de los hombres, sino también de los animales. Uh-huh. Entonces, todo varón que abre matriz, todo primogénito es de Dios y debe ser consagrado a Dios. Y dice, también de tus animales. ¿Mm? Entonces, las primicias no solo son del grano, no solo son eh, de los frutos. Se está conectando de nuevo, creo. ¿Mm? De los frutos, sino también de los hijos, de los descendientes de Israel. ¿Mm? Entonces, Dios pide las primicias de todo lo que es nuestro, ¿sí? Del fruto de nuestro trabajo, de nuestras cosechas, de nuestro ganado, de nuestros negocios, de nuestros proyectos, de, eh, de lo que recibimos de nuestros salarios. Tenemos que dar a Dios las primicias, aparte de ofrendas y diezmos. Uh-huh. Y leímos en Éxodo 13, donde menciona que los primogénitos son nuestras primicias para Dios. Uh-huh. Entonces, no quiere decir que solo eso tenemos que dar a Dios. A Dios le tenemos que dar todos nuestros hijos, ¿sí? Pero nuestro primogénito es la primicia delante de Dios de nuestros hijos. Uh-huh. Nuestros hijos los debemos de educar y llevar a los pies de Dios. ¿Recuerdan cuándo nació o cómo fue el nacimiento del profeta y sacerdote Samuel? Uh-huh. Su madre, Ana, no podía tener hijos y fue y le pidió a Dios, rogó delante de Dios que pudiera embarazarse. Y le dijo, si tú me permites que me embarace, mi primer hijo te lo voy a dedicar a ti y toda su vida te va a servir. Y cuando nació Samuel, lo crió hasta que lo destetó y entonces lo llevó al sacerdote y lo presentó delante del sacerdote y allí se lo dejó. ¿Por qué? Porque lo había dedicado a Dios. Uh-huh. Ella literalmente dejó a su hijo con el sacerdote para que sirviera toda su vida al Dios verdadero. ¿Mm? Ahora, vamos a ver lo que dice Colosenses capítulo 1, versos del 15 al 18. Él es la imagen del Dios invisible, está hablando de Jesús, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten.
y Él es cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Entonces, fíjense que dice aquí que Jesús es el primogénito de la creación. El primogénito. Y también dice más adelante que es el primogénito de entre los muertos. Ajá. ¿Qué significa esto? Que Él resucitó. En la resurrección, Él fue el primogénito de la resurrección. Miren, vamos a ver lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versos del 20 al 24. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Entonces aquí está hablando de 4 momentos de resurrección. Otra vez regreso al verso 22, dice, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Primero, Cristo. 2, las primicias. 3, luego los que son en Cristo en su venida. 4, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Entonces, vamos a ver lo que dice sobre estas resurrecciones. Vamos a Marcos capítulo 16, a partir del verso 1. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Entonces dice que llegaron a la tumba y la encontraron abierta. Y no estaba Jesús en la tumba. Había un ángel allí resguardando la tumba. Vamos a ver lo que dice en el pasaje paralelo del Evangelio de Juan, en Juan capítulo 20, y vamos a ver qué es lo que continúa de esta historia a partir del verso 13, del 13 al 17. Dice, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor,
si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Mm? Entonces, eh, eso es lo que pasó cuando Jesús resucitó, ¿sí? Que María lo vio y habló con él, María Magdalena. Ujú. Entonces ella fue con los discípulos y les contó que había visto a Jesús y les dio el mensaje. Fíjense bien lo que dice. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ujú. Recuerden que más adelante, cuando encontró a Tomás, que había dicho que no creería si no lo viera, le dijo, a ver, Tomás, mete tu dedo aquí en mi mano y tu mano en mi costado, para que veas que yo soy y he resucitado. ¿Mm? Pero a María le dijo, no me toques, porque no he subido al Padre. Ahorita vamos a ver qué significa esto. Ujú. Entonces, Jesús resucita en, aquí habla de Jesús resucitado. Vamos a ver qué sucedió cuando Jesús murió. ¿Sí? Eh, bueno, regresemos otra vez a 1 Corintios 15, que dice, pero todo en su debido orden. Cristo, las primicias, en segundo lugar, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Quiénes son las primicias? ¿De qué primicias está hablando aquí? Vamos a Mateo capítulo 27. Vamos a leer a partir del verso 50, del 50 al 53. Fíjense bien lo que dice aquí. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Esto es cuando estaba en la cruz. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros. Ajá. Entonces, ¿qué sucedió cuando Jesús muere? Dice que hubo un gran terremoto, se partieron las rocas, el velo se rasgó y se abrieron los sepulcros. Ujú. Fíjense bien. Y luego dice, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ujú. Aquí, recuerden que desde el momento en el que Jesús muere en la cruz a cuando Él resucita, cuando habla con María, pasaron 3 días y 3 noches. Ujú. Y fue eso el domingo, el día siguiente al día de reposo. Entonces Jesús resucitó eh, al empezar, más bien al terminar el día de reposo. El día de reposo que es el sábado, ¿sí? Y dice que Jesús iba a cumplir la señal de Jonás, que iba a estar en las entrañas de la tierra, en la tumba, en 3 días y 3 noches, como Jonás estuvo en el vientre del pez. Ujú. Eso se le conoce como la señal de Jonás. Jesús mismo la llamó así.
Entonces, quiere decir que él estuvo en la tumba jueves completo, viernes completo y sábado completo. Entonces, ¿cuándo fue Jesús crucificado? El 14 de Aviv, miércoles. Ujú. No fue en Viernes Santo. Ujú. El Viernes Santo fue miércoles, porque él fue sepultado al oscurecer, cuando iba a empezar el jueves. Ujú. El jueves 15 de Aviv. Ujú. Entonces, el jueves 15, toda la noche y todo el día estuvo en la tumba. El viernes 16, toda la noche y todo el día. El sábado 17, toda la noche y todo el día. Y al oscurecer, para el domingo, Jesús resucita. El domingo, el primer día de la semana. ¿Recuerdan cuándo es Bikurim? Al día siguiente del día de reposo. Entonces Jesús resucitó al empezar la fiesta de Bikurim. ¿Recuerdan cómo es la fiesta de Bikurim? Presentarán delante del sumo sacerdote una gavilla. El sacerdote la tomará y la ofrecerá a Dios como una ofrenda mecida, para que sean aceptos delante de Dios. Esta acción la hizo el sumo sacerdote ese día a la hora tercera, a las 9 de la mañana. Uh-huh. Ahora, ¿cuándo vio Jesús y platicó con María? Al amanecer. Uh-huh. Bueno, vamos a ir atando cabos aquí. Regresemos otra vez a este pasaje. Dice que cuando Jesús muere, dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros. Todo eso sucedió cuando Jesús entregó su espíritu en la cruz. ¿Sí? Jesús es bajado de la cruz y es puesto en una tumba nueva. Uh-huh. Y cerrada la tumba con una gran piedra. Y aún pusieron guardias para que no fueran a robar el cuerpo. ¿Sí? Y estuvieron todo el jueves, todo el viernes y todo el sábado la guardia allí. Pero en la noche, ya iniciado el domingo, eh, menciona que la piedra se movió en algunos de los evangelios, que un ángel descendió, movió la piedra y sale Jesús de la tumba. ¿Mm? Bueno, vamos a ver lo que dice después aquí. Dice, y muchos de los cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Entonces, ¿cuándo resucitaron los que estaban en esas tumbas abiertas? Después de la resurrección de él. ¿Mm? Entonces, después de la resurrección de Jesús, es cuando eh, los cuerpos que estaban en las tumbas que se abrieron, salieron de ahí, resucitan y van a la santa ciudad, dice aquí. Uh-huh. Se presentan delante de muchos y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Entonces, cuando las Marías estaban en la tumba, viendo que estaba vacía y que no estaba Jesús allí, en ese momento los,
los muertos que habían resucitado estaban en la ciudad y muchos los vieron. Ujú. Mientras tanto, acá en el sepulcro, Jesús ve a María y le dice, no me toques, que no he subido al Padre. Ujú. Pero ve con mis hermanos y diles que voy al Padre, que subo al Padre, a mi Padre y vuestro Padre. Ujú. A mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, estos que resucitan después de Jesús son las primicias. Recuerden que en 1 Corintios 15 dice, todo en su debido orden. Jesús, Cristo, fue el primero en resucitar. Todo en su debido orden. Primero, Cristo. Luego, las primicias, que son los que se levantaron de la tumba después de Jesús y salieron de las tumbas y se le aparecieron a muchos dentro de la santa ciudad de Jerusalén. Uh-huh. Esas son las primicias. Luego dice, luego los que son de Cristo en su venida. Bueno, vamos ahorita a terminar esto de las primicias. ¿Por qué les llama primicias? Porque son las primicias de la resurrección. Son los primeros en resucitar después de Jesús. Pero ya había resucitado Lázaro y la hija de Jairo. Sí, pero no de la misma manera que ellos. No de la misma manera que Jesús. ¿Cómo resucitó Jesús? En un cuerpo glorificado. Un cuerpo incorruptible. Un cuerpo inmortal. ¿Mm? En un cuerpo que no volverá a haber muerte. Lázaro, la hija de Jairo, en ellos regresó su espíritu al cuerpo y revivieron. Pero eso fue en su mismo cuerpo corruptible, ¿sí? Entonces ellos vivieron una vida normal y en algún momento volvieron a morir, ¿sí? Pero Jesús fue distinto, porque Él resucitó en un cuerpo glorificado, que aún María no lo reconoció cuando le habló, cuando le dijo, ¿a quién buscas? Y dice que pensó que era el hortelano, el que cuidaba las hortalizas en ese lugar, uh-huh, en ese jardín. Entonces, no lo reconoció. Y no podemos decir que no lo conocía perfectamente, sin embargo, el cuerpo era diferente, uh-huh, estaba glorificado, era un cuerpo incorruptible, un cuerpo eterno. Uh-huh. Entonces, Jesús fue el primero en resucitar con un cuerpo glorificado. Dice después, las primicias, entonces los que salieron de las tumbas cuando Jesús resucitó, también lo hicieron con un cuerpo glorificado. Uh-huh. Ahora, ¿por qué le dice aquí a María, no me toques porque aún no he subido al Padre? Jesús tenía que cumplir todas las fiestas. Cumplió la fiesta de la Pascua, muriendo inmolado como un cordero. Uh-huh. Cumplió la fiesta de los panes sin levadura, que es santificación, pero tenía que cumplir la fiesta de Bikurim, la fiesta de las primicias. Él fue la primicia de la resurrección, por un lado. Pero por otro lado, Él es nuestro sumo sacerdote celestial. Entonces, Él cumplió esa fiesta como sumo sacerdote. Uh-huh. Habíamos dicho que el sumo sacerdote a las 9 de la mañana tomaba la gavilla y la presentaba delante de Dios como una ofrenda mecida. Jesús tomó las primicias de la resurrección, los que habían resucitado, los que salieron de las tumbas,
y fue delante del Padre en los cielos, delante de su trono, y los presentó como una ofrenda mecida. ¿Sí? Las primicias de la resurrección. ¿Mm? Entonces, lo que menciona en 1 Corintios 15, todo en su debido orden, Cristo, luego las primicias, allí Jesús presenta delante de Dios como ofrenda mecida las primicias de la resurrección, los que salieron de las tumbas con cuerpo glorificado. ¿Sí? Como esto lo tenía que hacer Jesús. Ese día, después de haber visto a María, por eso le dijo, no me toques, porque tengo un trabajo que hacer. No he subido al Padre. Dile a mis hermanos que subo al Padre porque tengo que presentar la ofrenda mecida, la ofrenda de primicias. Regresando otra vez a 1 Corintios 15, dice, pero todo en su debido orden. Cristo, pero cada uno en su debido orden. Cristo, número 1. Las primicias, ya vimos quiénes son las primicias. Dice, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Y esos quiénes son? Luego los que son de Cristo en su venida. Esto está descrito en primer carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versos 6 y 7. Aunque también en 1 Corintios 15, más adelante, por el verso 50 también lo menciona. Dice aquí, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ajá. En 1 Corintios 15 más adelante describe esto diciendo que los muertos en Cristo resucitan con un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible. Y dice, y nosotros los que estemos vivos, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados a un cuerpo glorificado sin ver muerte. Entonces, esto se conoce aquí dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Eso se conoce como el arrebatamiento o el rapto, ¿sí? Entonces, en el arrebatamiento o en el arrebato o en el rapto, los que son de Cristo, los muertos en Cristo, resucitarán con un cuerpo glorificado. Y los que aún quedemos vivos, seremos arrebatados a las nubes y transformados nuestros cuerpos a un cuerpo incorruptible. Esos es la tercera resurrección. Primera, Cristo. Segundo, las primicias. Tercero, los que son de Cristo en su venida. Se refiere a estos. Y dice en el verso 24 de 1 Corintios 15, luego el fin, la resurrección del fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Cuándo Jesús va a suprimir todo dominio, toda autoridad y toda potencia? En el reino milenial.
Entonces, ¿cuándo es el rapto? Antes del reino milenial, durante la tribulación, ¿sí? En la tribulación viene el rapto. Después viene Jesús con su ejército a enfrentar a la bestia y al falso profeta, que son eh, capturados y lanzados al lago de fuego, Apocalipsis 19, y empieza el reino milenial, empieza a gobernar Jesús durante 1000 años, ¿sí? Empieza a gobernar Jesús durante 1000 años y al terminar el reino milenial, dice en Apocalipsis 20, el diablo es suelto por un poco de tiempo y levanta a las naciones a pelear contra Jesús. Entonces Dios destruye a todas las naciones, destruye a todos. De hecho, el mundo es destruido completamente. Y vamos a ver lo que dice Apocalipsis 20 a partir del verso 11. Y dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ya la tierra no existe, el cielo no existe. Pero delante del trono de Dios, vamos a ver qué es lo que sucede. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Entonces, los que resucitan, dice, primero resucitó Jesús, luego las primicias que resucitaron después de Jesús, y presentó Jesús como una ofrenda mesía delante de Dios. Las siguientes resurrecciones en el rapto, todos los que son de Cristo en su venida, y después, cuando haya entregado todo dominio y todo poder al Dios y Padre. Al terminar el reino milenial, la tierra es destruida, el cielo es destruido, y toda la humanidad, el resto de la humanidad, resucita y se presenta a comparecer delante del trono blanco, delante de Dios. Todos los demás resucitan en ese momento. 4 resurrecciones. Cristo, las primicias, los que son de Cristo en su venida y para comparecer delante del trono blanco, cuando Jesús haya entregado todo dominio y todo poder al Dios y Padre. Pero la Biblia habla de otras primicias. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versos 22 y 23 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está en dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, nosotros hemos recibido, dice, nosotros tenemos las primicias del Espíritu. Cuando nosotros recibimos el Espíritu, o la iglesia de Cristo recibe el Espíritu, en la fiesta de Shavuot, en la fiesta de Pentecostés. Y todos estaban unánimes juntos orando en la fiesta del Pentecostés, en el lugar alto, en el aposento alto, y de repente vino del cielo como un viento recio, y se posó sobre cada uno lenguas como de fuego. Todos fueron bautizados con el Espíritu. ¿Cuándo? En la fiesta de las primicias del trigo. Entonces, nosotros tenemos las primicias del Espíritu. El cumplimiento profético de la fiesta de Shavuot. Vamos a ver otras primicias. En 1 Corintios 16, verso 15, dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas
es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Estéfanas, un varón, aunque parece nombre femenino, un varón con su familia reconoció a Jesús, recibió a Cristo como su Señor y como su Salvador. Los primeros en la ciudad de Acaya. Al ser ellos los primeros en recibir a Cristo en Acaya, ellos se convierten en las primicias de Acaya. Dice, otra vez lo leo. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. ¿Qué pasaba con los primogénitos? Las primicias de nuestro vientre se presentan delante de Dios, son de Dios. Y entonces estas primicias de Acaya en el Evangelio sirven a Dios, dice, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Entonces, cuando nosotros servimos a Dios, somos primicias. Nosotros somos primicias a Dios porque le servimos. Hemos sido dedicados como primicias a Dios. En Apocalipsis 14, versos 3 y 4 dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía entender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Estos son primicias para Dios del Evangelio. Porque son los que van a predicar, dice, van a predicar a Cristo, ¿sí? Se dedican a la predicación de la palabra, como primicias para Dios. Miren, vamos a Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10. Dice, honra a Adonai con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Cómo servimos, cómo honramos a Dios? Solo con alabanzas, dice aquí, que con nuestros bienes. Honra a Adonai con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Cuando nosotros honramos a Dios y cuando lo hacemos con nuestros bienes y lo hacemos con nuestras primicias, dice, con las primicias de todos nuestros frutos, serán llenos nuestros graneros de abundancia y nuestros lagares rebosarán de mosto. Nosotros vamos a ser bendecidos en gran manera cuando nosotros honramos a Dios con nuestros bienes y con nuestras primicias. Es que a mí no me está yendo bien. ¿Estás honrando a Dios con tus bienes? Es que mis negocios no funcionan. ¿Estás entregando tus primicias? ¿Estás diezmando? ¿Estás ofreciendo tus ofrendas de paz, tus ofrendas? Honra a Adonai con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Queremos bendiciones, honremos a Dios con nuestros bienes y con las primicias de todos
nuestros frutos. Vamos ahora a Romanos, ya vamos a terminar. Romanos capítulo 11, verso 16. Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. ¿Mm? ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere? Cuando iban a preparar pan, preparaban la masa y cuando está lista la masa, de allí toman una parte de la masa y la separan para Dios como primicia. ¿Y qué significa santo? Apartado para Dios. Entonces, esa primicia es santa porque es apartada para Dios. Otra vez, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. El resto de la masa es santificada. Cuando yo hago un negocio y tomo las primicias y las aparto para Dios y se las entrego a Dios, eso es santo. Pero todo lo demás también es santo, es santificado. Entonces, si yo tengo santificación en mis proyectos y en mis negocios, son prósperos, son abundantes y aún sobreabundantes. Para que todo lo demás sea santo, yo necesito separar las primicias. Nosotros vamos a ser bendecidos en gran manera cuando apartamos primicias. Si las primicias son santas, toda la masa restante es santa. Si esto es bendito, el resto también es bendito y de bendición. Son principios espirituales. Vamos a ver qué sucedió en los tiempos antiguos. Vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 31, a partir del verso 2. Dice, y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Adonai. El rey contribuyó con su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas, fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Adonai. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen a la ley de Adonai. Cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Adonai su Dios, y los depositaron en montones. ¿Qué hizo el rey? ¿Qué hizo Ezequiel? ¿Qué hicieron los levitas y los sacerdotes? ¿Qué hizo el pueblo? Cumplieron con todo esto. Vamos ahora hasta el verso 20. Y dice, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, lo recto y lo verdadero delante de Adonai su Dios. Y todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Entonces,
vamos a ser prosperados cuando nosotros hacemos y cumplimos con las leyes y los mandamientos de las primicias, las ofrendas de paz y de los diezmos. ¿Sí? Aquí todo el pueblo lo hizo y todo el pueblo recibió bendición. El rey lo hizo y recibió bendición. Ezequías lo hizo y fue prosperado. Queremos ser prosperados. Nosotros tenemos que cumplir las leyes y cumplir las fiestas de primicias. Entregar nuestros primogénitos, entregar nuestras primicias, entregar nuestras ofrendas de paz, entregar nuestros diezmos. Debemos de honrar a Dios con nuestros bienes y con las primicias de todos nuestros frutos, y nuestro granero será bendecido y nuestros lagares rebosarán de mosto. Nosotros vamos a ser bendecidos cuando nosotros honramos a Dios con nuestros bienes. Amén. Vamos a dejar esto aquí. Y vamos a orar. Padre, delante de tu presencia, te doy gracias, papá, por esta enseñanza, por esto que me has mostrado que debemos enseñarlo, Señor, porque muchas cosas las damos por sentadas, papá, pero es importante refrescar este conocimiento, esta enseñanza, para que en el pueblo haya prosperidad, Señor. No podemos tener una iglesia pobre porque no estamos cumpliendo, Señor, con lo que tu palabra establece, con lo que dice la ley, con lo que dicen tus mandamientos, con lo que dicen el establecimiento de tus fiestas, papá. Tú estableciste estas fiestas y es tu voluntad que nosotros lo hagamos, porque es un principio espiritual de prosperidad. Y nosotros vamos a ser bendecidos y vamos a ser prosperados y vamos a ser levantados cuando nosotros celebramos y cumplimos, Padre, con estos mandamientos. Cuando nosotros ponemos delante de ti nuestras primicias, nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Te pedimos, Padre, que los cielos sean abiertos, dice tu palabra. Pruébenme en esto y verán si no abro yo las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde. Te doy gracias, Padre, por esa gran promesa y ese reto que nos das, papá. Y nosotros tomamos el reto y nosotros, mi Dios, cumpliremos cabalmente, Padre, estos mandamientos, porque nosotros queremos honrarte con nuestros bienes y nuestras primicias, sabiendo, Señor, que tú eres fiel y que tú llenarás nuestros graneros y nuestros lagares rebosarán de mosto. Te alabo, Padre, te bendigo y te doy toda gloria, toda honra, toda alabanza, todo honor, todo poder y todo loor. De ahora, mi Dios, y hasta en la eternidad, por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Postrarme a tus pies, quiero besarlos, Jesús, palabras de amor expresar, aquel que su vida entregó. ¿Cómo podré yo pagar tan grande amor? Quiero dar vida a aquel que me amó.
bendición, mi pasión, vives en mi corazón. Gloria a ti, Jesús. Quiero postrarme a tus pies, quiero besarlos, Jesús. Palabras de amor expresar, aquel que su vida entregó. ¿Cómo podré yo pagar tan grande amor?